El día de hoy continuamos con nuestra serie. Iniciamos la semana pasada en la línea de frente. Y hemos estado hablando sobre el tema del miedo, ¿no? Del temor. La semana pasada hablamos sobre cómo la tiranía que puede ser en ocasiones el vivir bajo la opinión de los demás. Y cómo eso nos lleva incluso a vivir infelizmente y sobre todo a estar mal con Dios, que es pecar, ¿no? Y vimos ejemplos de cómo nosotros enfrentar eso. El día de hoy en particular queremos hablar sobre el miedo en sí. Como nosotros tenemos miedo seguramente y más que nada al futuro. La semana que viene también va a estar muy interesante. Vamos a hablar sobre el miedo pero a lo desconocido, ¿sí? Miedo a la muerte, el miedo a ese tema como lo espiritual un poquito, ¿verdad? ¿Qué respuesta tiene la palabra de Dios para nosotros? Pero hoy nos concentraremos formalmente en el miedo. Ahora, el miedo, una palabra de 5 letras que está muy pequeña, pero tiene un gran peso sobre nuestras vidas. Yo creo que todos aquí, por el simple hecho de ser humanos, hemos sentido en alguna ocasión miedo. Y el miedo es fuerte porque más que una palabra describe una emoción. Cuando tenemos miedo, hay una reacción emocional que nos afecta tanto psicológica como físicamente. Mentalmente puedes tener, por ejemplo, una sensación muy cruda y dura de malestar. Puedes empezar a sentir que el mundo se te hace chiquito, ¿sí? En tu mente empiezas a confundirte, no puedes alejar tu mente de ese problema. Es muy desgastante emocionalmente cuando tienes miedo. Y físicamente también hay resultados del miedo. Nuestra respiración se acelera, nuestro pulso cardíaco aumenta, algunos les disminuye, ¿verdad? Te empieza a sudar las manos, sientes como un nudo en el estómago. Bueno, no sé ustedes, a mí me pasa aquí como algo en el estómago, una sensación entre el pecho, la garganta, un dolor incluso para algunas personas en la cabeza. Hay gente que tiende a desmayarse, ¿verdad? Cuando tiene miedo. Hay muchas reacciones que los seres humanos, tanto física como psicológicamente, tenemos. Ahora, ¿qué cosa nos provoca miedo? Yo creo que la lista es infinita. Depende de cada uno de nosotros. Y depende también de la fobia que tengamos. Y las fobias también son innombrables, ¿verdad? Fobia a las cajas, fobia a los refrigeradores, fobia a los insectos de más de 2 centímetros. Y si vuelan, peor, ¿verdad? Yo me incluyo, soy culpable. A los ratones, ¿no? Hay un montón de fobias y el miedo, en cierta manera, también tiene multitud de causas. Podemos tener miedo incluso de nosotros mismos. Se me hace bien curioso escuchar el ejemplo de alguien que tenía un problema con una adicción y él decía, yo tengo miedo de mí mismo. Y dije, ay, wow, nunca me había visto en el espejo y me había asustado a mí mismo. Pero es cierto, de tu autocontrol, miedo de otro ser humano, de lo que te puede hacer. Cuando eres joven, quizá miedo a fracasar, a no lograrlo, a que caigas en la ruina. Cuando eres más adulto, a la soledad, al desprecio, a la no poder moverte, a la enfermedad. Cuando eres niño, tantas cosas, ¿no? Y más si te enseñan, te inculcan miedos. Es un problema realmente muy diseminado, pero todos lo hemos sentido. El asunto es de que el miedo, y quiero ser muy claro en esto, el miedo es útil. ¿Sí? Si estás frente a un puma hambriento, es muy útil y normal que tengas miedo. Si tú me dijeras que no tienes miedo, yo me preocuparía por ti, ¿no? Mira, no tengo miedo, me voy a aventar un edificio, ¿no? O sea, no, el miedo es útil. A partir de la caída, Dios de verdad hace que el miedo sea útil para la supervivencia del ser humano, para que nosotros tuviéramos la capacidad de enfrentar los problemas, prepararnos ante ellos. El miedo es útil, en su medida proporción, ¿verdad? En su lugar adecuado el miedo es útil. El problema es eso, la proporción. Porque en el miedo nosotros hacemos una evaluación de lo que tenemos frente a nosotros y nuestra capacidad para enfrentarlo. Y cuando nos vemos a nosotros como no capaces de poder enfrentar esa circunstancia, entonces el miedo surge. Te voy a poner un ejemplo. ¿Tú le tienes miedo a las hormigas? ¿Alguien de aquí le tiene miedo a las hormigas? Si tú te encuentras en la mitad de tu casa una hormiga en el piso, ¿tienes miedo? ¿Te dan ganas de correr? No, ¿por qué? Te evalúas frente a la hormiga y te ves con la capacidad suficiente de... Se acabó, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si es una cucaracha? Y vuela. A lo mejor ahí tu percepción de ti mismo también cambia. Eres incapaz de hacerle frente. Porque qué tal y te ataca y te asesina, ¿no? Y qué tal y... Sí van a dónde voy, ¿no? O sea, la proporción es el asunto aquí. El miedo surge cuando nos evaluamos como no suficientes. Y esto pasa porque, otra vez, nos vemos indefensos. Y nuestro miedo a veces se puede transportar no únicamente a animales o a situaciones así tan raras, sino a circunstancias que incluso no existen.
Por ejemplo, haces una evaluación del futuro y dices, ¿tú sabes qué? Si ahorita alguien me viene a cobrar una deuda de hace 5 años de $1,000, para a lo mejor nosotros no sería un gran problema, ¿no? Dices tú, ok, o sea, son $1,000, pero es algo que podría quizá apartar, me va a costar un poquito, pero no sería no me va a desfalcar. En cambio, si alguien apareciera diciendo que le debes, no sé, 3 millones de pesos, probablemente ahí todos nosotros diríamos, y el miedo empezaría a surgir, porque haríamos cuentas rápidamente. No, pues ni vendiendo la casa, ni el carro, ni trabajando 3 años, alcanzaría yo a poder pagar eso. Y te empieza a invadir esta sensación de impotencia, de no saber qué hacer, de qué tal y me exponen públicamente debido a esto, qué tal y caigo en vergüenza, qué tal y después nadie me quiere. Y es torturador porque no nos deja incluso ni dormir, ni pensar claramente. Cuando tienes miedo no piensas ni con claridad. Se te viene el mundo encima, tu mente parece guionista de Destino Final 6, ¿no? Porque empiezas a imaginar todos los destinos trágicos que puedan ocurrir en base a esa circunstancia que estás enfrentando. Y es una realidad. Ahora, nuevamente, por un lado tenemos estos miedos de cosas futuras que muy probablemente no van a pasar, ¿sí? La realidad es que el 80-90% de las cosas que nos imaginamos nunca van a suceder. Y créeme que probablemente el otro 9% de cosas que te imaginas que te pueden pasar, que son malas, quizás sí tengas las capacidades para poder enfrentarlas. Créeme, te sorprenderías a ti mismo de lo que eres capaz en medio de un problema. Quizá has pasado algo que antaño hubieras dicho, yo jamás hubiera podido con esa situación. Y ya que la pasas y sobrevives y creces como persona, dices, ok, sobrevivimos. Pero también hay ciertamente circunstancias que, si somos sinceros, tú y yo no vamos a poder enfrentar. Y es una realidad. Mi misión aquí es llevarte a pensar en justamente estos 3 ámbitos, podríamos decir, de las preocupaciones respecto al futuro y darte una esperanza en el Señor. ¿Sí? Pero realmente hay cosas que, si somos sinceros, nosotros no vamos a poder enfrentar. Una enfermedad terminal, un accidente, una crisis económica, una crisis global, ¿no? No sé, hay muchas circunstancias en este mundo que realmente son muy grandes delante de nosotros y están fuera totalmente de nuestro control. Y cuando tú te mides frente a ellas, es verdad, estamos limitados, no podemos. Y entonces, ¿qué te digo ahí? Ten miedo, ¿verdad? Ahí sí, ten miedo, porque eso sí nos va a agarrar en la curva y no vas a saber ni qué hacer. No, yo creo que la palabra de Dios tiene algo mucho, de hecho mucho que decirnos respecto a cómo entender la vida, entender las circunstancias del futuro y poder vivir como a Dios le agrada. Si tienes tu Biblia, te va a pedir que me acompañes al Evangelio de Marcos, en el capítulo número 4. Marcos, capítulo número 4. Y este texto es sumamente interesante, es una historia de esas que hace memorable el ministerio de Jesús aquí en la tierra. Y ahorita vas a leer por qué. ¿Estamos ahí? Marcos, capítulo número 4, versículo 35. Okay. Voy a comenzar a leerlo, ¿sí? Fíjense. Vamos a poner atención a esta historia, que es bien interesante. Marcos 4:35. Ese día, al anochecer, Jesús le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Es decir, estaban en un mar, crucemos al otro lado del mar. Y dejaron a la multitud y se lo llevaron en la barca donde estaba. Y también lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban tanto la barca que ya comenzaba a inundarse. Mientras tanto, Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó y reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. Y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, le dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Y ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Qué texto, ¿verdad? Es una historia de remembranza eterna. O sea, hay miles de pinturas respecto a esta escena, miles de impresiones de lo que este momento pudo haber provocado. Sobre todo porque Jesús está dormido, ¿verdad? ¿Has escuchado la frase, dormí como un rey? O quiero dormir como un rey, ¿no? O se durmió como un rey, ¿no?
Es una expresión que trata de reflejar la idea de que los monarcas, supuestamente, ¿verdad?, al tener todo su reino asegurado y bajo control, ellos podían dormir ¿cómo? Plácidamente, sin preocupación alguna. Algunos de ustedes duermen así, pero no por ser reyes, ¿verdad?, por otra cosa. Pero creo que lo entienden mi punto, ¿no? Es cuando duermes y parece que el mundo no existiera. No te preocupa nada, duermes súper bien, te lanzas a la hora que quieres. Eso es dormir como un rey. Bueno, es en teoría la idea, porque Alejandro Magno, por ejemplo, dormía con 2 cosas bajo su almohada, un libro y un puñal, ¿no? Porque pues tenía miedo. Era el emperador y de medio mundo, pero aún así tenía desconfianza de que en la noche alguien fuera a hacer algo y tenía un puñal debajo de la almohada para accionar en caso de traición. Y bueno, Jesús en este texto, si te das cuenta, realmente sí está durmiendo como un rey. Jesús tenía el sueño pesado, o sea, no en el sentido de que era flojo o realmente era, vamos a decir, pasivo lo que pasaba a su alrededor. Pero aquí, en esta historia en particular, si tú retrocedes un poco, Jesús a sus discípulos les está enseñando muchas cosas. Pero en Marcos capítulo 4, a partir del verso 35, deja de haber teoría y comienza el examen práctico. Una cosa es, como diríamos, ¿verdad?, estar en el salón de clases y que te cuenten cómo va a ser afuera, esto y allá. Y otra cosa es cuando ya vas al mundo laboral y dices tú, es diferente. Hay muchos temas de poder, juegos de política, de supervivencia, o sea, ya nada que ver con lo de la escuela. Y Jesús a sus discípulos les ha enseñado mucho que Él es el Hijo de Dios. Este hombre que fue enviado por Dios, que Él es la encarnación misma de la segunda persona de la Trinidad y que viene a salvarnos. Y sus discípulos lo creían, pero ahora están a punto de experimentarlo de una manera muy distinta a lo que antes ellos habían experimentado. Jesús está con la multitud, les acaba de predicar y Jesús les dice, crucemos al otro lado. Este es un lago realmente, ¿verdad?, donde Jesús está desarrollando esta historia en profundidad. Y es muy común que en ese lugar de repente se desarrollen tormentas muy fuertes y que pueden hundir pues los barquitos que hay en ese lago de una manera muy precipitada. Jesús entonces decide cruzar al otro lado con sus discípulos y Él se queda plácidamente dormido. Ahora, recordemos lo siguiente, muchos de los discípulos de Jesús, ¿a qué se dedicaban? Eran pescadores, es decir, eran personas experimentadas en el tema de estar arriba de un barco en el mar. Si a mí Jesús me dice, crucemos al otro lado del mar, yo diría, Jesús, ¿estás seguro? No te duermas, ¿no? Porque yo no sé nada de barcos, solo las del Parque Morelos el Parque de la Amistad, ¿no? Con los pedalecitos así, y nos andamos hundiendo el otro día también. Entonces, Jesús se sube con marineros expertos y deja, podríamos decir, su vida a su cuidado, sabiendo que ellos pueden llevarlo de un lado del lago al otro. Pero en medio del camino se desata esta gran tormenta. De hecho, la palabra en griego que se utiliza para describir la tormenta es la palabra mega, una mega tormenta. Sí que era una tormenta de verdad, en serio. Y yo creo que pocos de los discípulos, antes de subirse a la barca, tenían pensamientos respecto a hundirse en ese mar. A lo mejor Mateo, que era más de números y no de pesca, dijo, ay, pues nos subimos, ¿no? Pero dudo mucho que Pedro, Juan, Jacobo, ¿verdad?, dijeran, nos vamos a hundir, porque ellos eran hombres experimentados en el arte de andar en un barco. Así que cuando ellos se suben y la tormenta empieza a desarrollarse, muy probablemente no pensaron inmediatamente en ir con Jesús. ¿Qué dijeron? Nosotros podemos resolverlo. Y empezaron a trabajar y empezaron a mover y a sacar agua que se metía, pero llega el punto donde estos hombres experimentados ya no saben ni qué hacer. Y ellos voltean a ver a Jesús y lo ven plácidamente dormido, dice que sobre un cabezal, es como una almohadita. Jesús está bien a gusto en su almohada, durmiendo, el barco sacudiéndose y él estaba dormido. Ahora, no es que Jesús estaba haciendo el dormido nada más para ver hasta qué horas esta gente viene conmigo. Jesús nos muestra una plena confianza en Dios. Él sabía que ese barco al final del día no se iba a hundir y podía estar dormido en paz en medio de una situación así, confiando en que ese barco iba a subsistir. Y el texto nos dice justamente eso, que mientras tanto Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Tenemos el escenario perfecto. Es de noche, hay una gran tormenta, el barco se está hundiendo, estos marineros no saben qué hacer y Jesús está dormido. Ahora, es una gran ilustración de nuestra situación a diario en este mundo, ¿no? ¿Cuántas veces, otra vez, has tenido circunstancias donde te ves capaz de poder afrontarlo y dices tú, yo puedo, ¿no? No te preocupas, actúas.
Pero hay otras muchas donde en definitiva, estando en el barco y viendo que se hunde, no sabes ni qué hacer. Y nuestra primera impresión puede ser como la de los discípulos, voltear a ver a nuestro Salvador y decir, ¿dónde estás? ¿Por qué estás dormido? ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado que estoy pasando algo difícil, un momento donde de plano necesito un rescate, pero no veo a Dios, o no siento a Dios en mi vida, no veo su mano tratando de actuar en mi situación, en mi circunstancia, y me puedo desesperar porque es como si lo hubiera dormido a un lado mío y dijera, ¿por qué no haces nada? Y ahorita voy a ir desarrollando la historia porque eso no necesariamente es malo, acudir a Jesús no es malo, pero sus discípulos estando aquí, ven a Jesús dormido, se acercan a él y dice que lo despertaron y le gritaron, Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Fíjate el tipo de pregunta, y la manera en la que lo despiertan. Yo no creo que hayan despertado a Jesús como, Jesús, no, se está hundiendo el barco, ¿puedes hacer algo? ¿No? Dice que lo fueron a despertar, seguramente lo sacudieron respetuosamente, ¿verdad? O no sé, y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos ahogamos? Entiende la implicación de la pregunta, ¿no? ¿Que acaso no te importamos? Y en cierta manera nosotros podemos responderle a Dios así en ocasiones, ¿no? O sea, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué a mí? ¿Acaso no te importo? ¿No estás al cuidado de mí? Y mi punto es, no está mal que hubieran ido a Jesús. Quizá la reprensión de fe que Jesús hace más adelante responde más a la manera en la que ellos tratan de buscar la ayuda de Jesús. Pero Jesús no se pone primero a regañarlos y decirles, ustedes van a sufrir conmigo, van a aprender ahorita lo que es tener fe. Al contrario, el texto, versículo 39, dice que Él se levantó y reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. Y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Qué impresionante. O sea, esos discípulos estaban en 30 segundos antes de hablarle a Jesús a punto de morir y 30 segundos después el mar está en bonanza. De hecho, otra vez, la palabra que se utiliza en griego aquí es todo completamente tranquilo, es la palabra mega. De estar en una mega tormenta, todo queda en una mega calma. Y los discípulos experimentaron inmediatamente cómo Jesús era capaz de cambiar las circunstancias, pero sabes, aunque Él es capaz de hacer eso en nuestras vidas muchas veces, tiene que a veces dejar que enfrentemos este proceso de sentir que no tenemos a dónde ir y de sentir que nos ahogamos. Y entonces Él va a intervenir, o a veces no de la manera en que nosotros quisiéramos. Él siempre está presto, atento, Él sabía lo que estaba pasando perfectamente. No es como que la tormenta agarró en curva a Jesús. Y por cierto, o sea, incluso aquí era una prueba de fe para los discípulos muy grande porque no era normal. O sea, quiero que lleguemos a ese punto, a este punto. Lo que nosotros pasamos a diario, no todo el tiempo es producto de las circunstancias normales de la vida. Sí, algunos comentaristas incluso llegan a comentar en este texto que probablemente Satanás estaba realizando aquí un enemigo contra Jesús y sus discípulos, provocando una gran tormenta. Mi punto es, no todo lo que pasamos en la vida siempre es producto de sucesos naturales. Hay veces que definitivamente como cristianos, y es real, estamos enfrentando una guerra espiritual. ¿Sí? El enemigo de nuestras almas nos quiere destruir. Y el principal enemigo de nosotros, que somos nosotros mismos, también nos quiere destruir. ¿Sí? Nuestro principal problema a veces no es el diablo, es el que tienes aquí adentro, que te quiere decir qué hacer en contra de la voluntad de Dios. Y cuando se juntan todos estos factores, a veces nos metemos en más problemas de los que somos capaces de enfrentar. Esa es una realidad. Y Jesús aquí, fíjate, o sea, es curioso que Él reprenda al mar. Que yo sepa, el mar, ¿verdad? No es un ente. ¿Estamos de acuerdo? Es un cuerpo de agua que se evapora, se mueve, etc. Pero hay una enseñanza aquí interesante. O sea, Jesús es capaz de hablar a cualquier situación, circunstancia, sea natural, no natural, etcétera, de una manera personalizada, porque Él es más grande que cualquier otra cosa y fuerza que se interponga frente a Él. Sea que sea Zeus, sea que sea Poseidón, el dios del mar. O sea, quien fuera en ese caso, Jesús es capaz de hacerle frente de una manera personal y única y decir, cálmate, te reprendo, todo se acaba, sosiégate. Y el mar entonces tiene que hacerle caso a Jesús. Y los discípulos de estar asustados, ahora estaban aterrados. Versículo 40 dice, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe?
Y ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Yo me pregunto, cuando los discípulos hablaron a Jesús, ¿qué esperaban ellos que él hiciera? Piénsalo un minuto. Ellos nunca lo habían visto calmar un mar. Digo, yo si ya fuera tercera vez, yo digo, Jesús, ¿no? Empiezo a ver vientecito y Jesús, ¿no? Un gritito, ¿no? Pero ellos no habían experimentado jamás algo como esto, ¿cierto? ¿Qué esperaban que Jesús hiciera? Que agarrara el timón del barco, ¿no? Que como Superman, que empezara a maniobrar, empezara a sacar agua, no sé, o sea, es increíble porque ellos se veían realmente tan incapacitados que le hablan a un carpintero, ¿verdad? Que es Jesús, su maestro, y le dicen, sálvanos, ¿a qué no te importa acaso que estamos pereciendo? Y él actúa de una manera que ellos ni siquiera se lo esperaban. Él reprende al mar, todo se calma y Jesús les dice puntualmente, a ver, ¿por qué tienen tanto miedo? Pero aquí hay que entender esto, a ver. Jesús les está diciendo por qué tienen tanto miedo, por la tormenta o por lo que acaba de pasar. Porque les cuestiona y les dice, ¿qué acaso no tienen fe? Y la idea es, podemos leer este texto y nuestra primera impresión sería que Jesús está reprendiendo por haberlo despertado y no antes ellos haber actuado en fe diciendo, en el nombre de Jesús, tú mar, cállate, ¿no? O sea, no va por ahí. Yo sin duda creo que Jesús está cuestionando directamente respecto a su reacción frente a él, respecto a la circunstancia, y cómo ellos están incrédulos y aterrados viendo a Jesús que acaba de calmar el mar y no se la creen. Están incrédulos. El texto dice, ¿quién es este? Se preguntaban entre ellos, que hasta el mar y el viento le obedecen. Y Jesús está como diciéndole, fíjese, ¿no tienes fe acaso? Pero no en las circunstancias, no en lo que pudiste haber hecho o dicho, que no tienes fe en mí. Y es ahí donde nos quiero llevar. Porque mira, yo te puedo decir, tienes un gran problema y échale ganas. Y te lo puedo pintar muy bonito y darte un mensaje muy motivacional de cómo tú eres un hijo de Dios, capacitado por el poder de tu Santo Espíritu para hacer frente a lo que esté delante tuyo y que vas a vencer. Y ya te lo imaginaste, ¿no? Y amén, habría aquí aplausos y estamos bien contentos y bien motivados. Pero ¿sabes? Es en última instancia a veces poner la fe en ¿quién? En ti mismo. Y yo te voy a decir algo, ahí no está la solución. Tú y yo no tenemos la solución a muchas circunstancias de nuestra vida. Por más que te creas capaz, por más que estemos no. Pero la fe que siempre se dirige a Jesús de manera adecuada y que reconoce su poder y que reconoce la incapacidad propia, pero que ve que el maestro sí puede hacer algo y que él sí puede intervenir y él sí puede calmar y mover y cambiar las circunstancias, esa fe es la que vence al mundo. Una fe que siempre sabe correr al lugar adecuado. Y mi invitación hoy es esa para ti. Hay muchas cosas que te van a dar miedo, a ti y a mí en nuestra vida. Y no te voy a decir que no tengas miedo, porque es ilógico que yo te diga eso. Jesús no les dice, no, ¿por qué tuvieron miedo? Dice, ¿por qué tuvieron tanto miedo? Es normal tener un poco de miedo. Es normal sentir que no sabes qué hacer. Pero siempre tenemos un lugar seguro nosotros al cual recurrir. Y ese es, y será por siempre, Jesucristo. El Evangelio, recordemos, es esta gran noticia de que nuestra condenación está pagada en la cruz y que ahora Jesús, al morir y resucitar por nosotros, a través de la fe nos ha dado todas las cosas junto con Él. Y eso significa que no hay persona en este mundo tan bendecida, tan amada, tan protegida y con tanto futuro que aquel que ha puesto su confianza y fe en ¿quién? En Jesucristo. Así que si tú has puesto tu fe en Jesús, si tú realmente has abrazado el Evangelio por la fe, renunciado a tus propias obras, a tu pecado, si tú has hecho eso y tú has depositado toda tu vida en Dios, hay garantía de que jamás te perderás. Y eso nos da un descanso como no tienes idea. Ahora, esa es la teoría, pero ¿cómo le llevamos a la práctica, no? Porque no todo el tiempo es fácil, somos sinceros, correr a Jesús. A veces no sabemos ni cómo, o a veces tardamos demasiado, o a veces igual tenemos muchos pensamientos que nos conflictúan de que si está bien que ir a Jesús. Y yo quiero ayudarte a quitar eso de tu mente porque mira, si tú por ejemplo acabas de pecar y vas inmediatamente a pedir perdón a Dios, ¿sabes qué es lo que vas a escuchar? Satanás te va a decir algo y tú te vas a decir algo. ¡Qué hipócrita eres! ¿Cierto? Acabas de pecar y ya estás pidiéndole perdón a Dios. No, espérate poquito.
¿no? Métete a la cajita de castigo un ratito y ya después que pasen las horas ya vas y pides perdón. Esa es una voz que no deberíamos escuchar, porque ir a Jesús después de pecar no es hipocresía, es al contrario, es consistencia. Y cuando tú tienes un problema en el que tú mismo te metiste también, porque vamos a ser sinceros, hay muchos problemas y miedos en los que nosotros mismos, por nuestras decisiones, nos metimos, no está mal ir a Jesús en ayuda. Al contrario, es necesario vencer esa barrera de supuesta hipocresía, de supuesta inconsistencia y decir, al contrario, Él es a quien tengo que ir en todo momento, en toda circunstancia y hacerlo realmente. Entonces, es un cambio de mentalidad. Jesús está siempre para nosotros porque, ojo, tú y yo nos acercamos a Él por lo dignos que somos, por lo bien portados que somos. Eso es religión. El evangelio es, ven tal como eres, porque Él te acepta tal como eres, pero te ama tanto como para dejarte como llegaste. Él te va a cambiar, se va a encargar de hacer algo en tu vida, pero tenemos que vencer esa barrera que nos impide inmediatamente acercarnos a Dios y al contrario, acercarte una y otra vez a Dios rápido, como tu primer refugio. Qué bonito sería tener esa disciplina, porque es una disciplina que vamos desarrollando con el tiempo, por cierto, no es algo que otra vez va a surgir de un día para otro, es una disciplina que cuando tengamos un problema, en lugar de pensar cómo lo puedo resolver, en lugar de pensar a preocuparme, ¿verdad? Y decir qué voy a hacer, cómo le muevo, qué hago esto, o hablarle a alguien, a mi esposa, a un amigo, para decirle, oye, me pasa esto, qué bonito sería decir, a ver, vamos a poner las cosas en su lugar, ¿no? Está la tormenta, pero siempre está uno a mi lado que es Jesús. Porque otra vez, quizá no podríamos dormir o vivir como un rey, pero podemos vivir junto a uno y dormir junto a uno, y es Jesús. Qué bonito sería desarrollar esa disciplina, de ir una y otra vez a Jesús y recordar que el evangelio no nada más se trata de que nuestra alma sea preservada por la eternidad, sino que se trata de que todos aquellos que tienen necesidad de Jesús puedan venir una y otra vez a Él y Él los va a recibir en gracia, en amor, en misericordia. Así que esa es la invitación para ti. Y va a ser una lucha, ¿sí? Va a ser una lucha. Si yo te pongo un ejemplo de mi propia vida, hay momentos donde me siento así, ¿no? En el cielo, con Jesús. Y siento que de su mano podría derrotar un ejército. Y hay momentos donde me siento aquí, ¿no? Y digo, ¿dónde estás, Jesús? Donde me siento como un gusano. Pero son momentos de la vida. Y uno tiene que aprender a entender eso. Que no todo el tiempo es abajo, no todo el tiempo es arriba, pero todo el tiempo es con Jesús. Y aunque te sientas a veces muy aplastado o te sientas muy arriba, no se trata de cómo te sientes. Al final Jesús es quien está de nuestra parte. Tenemos que aprender a, sea lo que sea, ir una y otra vez a Él. Para terminar, me gustaría dar un ejemplo bíblico muy, muy consistente de una persona que tuvo miedo pero aprendió a persistir. Y es Jacob. Cuando tú lees Génesis 32, hay una historia muy bonita de cómo Jacob regresaba después de haber traicionado a su hermano Esaú al encuentro. Y Jacob tenía miedo, mucho miedo. Más porque le dijeron que Esaú venía con 400 hombres a su encuentro. ¿Qué te imaginas tú? Me van a matar. Y a mí y a mis hijos y todo lo que tanto me costó con el tal Labán, ¿no? Y todo lo que tuve que hacer, ahora me va a quitar Esaú. Y él tuvo miedo y le decía a Dios, fíjate, versículo 7, Jacob sintió miedo y se angustió muchísimo. Jacob tuvo miedo y se angustió muchísimo. Y él empezó a hacer una cosa, lo único que sabe hacer, a orar. Se vio a sí mismo y dijo, no tengo tantos hombres, soy indefenso ante mi hermana. Y empezó a orarle a Dios, líbrame del poder de mi hermano Esaú, pues tengo miedo de que venga a matarme a mí, a las madres de mis hijos y a mis niños. Ese es un miedo real, ¿no? Son miedos de segunda categoría, no el miedo a la cucaracha, ¿no? Pero no importa, el miedo es miedo y tú puedes ir, aunque sea con la cucaracha, ante Dios. Pero Jacob está con miedo y terror porque puede perder todo por lo que ha trabajado tanto tiempo. Y qué bonito sería decir, ¿no? Que en ese momento el cielo se abrió y Dios bajó y le dijo, Jacob, todo estará bien, no te preocupes. Eso no pasó. Jacob siguió adelante, divide el grupo, él sigue actuando en consistencia, ¿verdad? Orando y actuando, y está trabajando. Y hay una escena bien curiosa, porque en una parte del texto, Jacob se queda solo con un hombre, con otra persona, ¿no? El texto solo dice eso, con un hombre, y se pone a luchar con él. Uno diría, una espía de Esaú, o sea, si la lees de primera vez te puede sorprender porque dices tú, a ver,
estábamos con miedo y orando a Dios y ahora estás agarrándote a golpes con una persona en el cerro, ¿no? O sea, ¿de qué se trata esto? Y Jacob, cuando está luchando con este hombre le dice, suéltame, déjame ir, suéltame. Pero él está luchando y persiste y está así batallando y se cae y se levanta y le agarra una pierna, ¿no? Y la UFC se quedó corta, yo creo. Y está batallando ahí y le dice, no te voy a dejar hasta que me bendigas. No te voy a soltar hasta que me bendigas. Y el hombre le responde, muy bien, ¿cómo te llamas? ¿No? Jacob, ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel, porque has luchado con Dios. Y entonces lo bendice, le disloca aparte un recuerdito, ¿verdad? De la pierna, y se va. Y entonces Jacob dice, wow, he visto a Dios cara a cara y estoy todavía vivo. Y entonces ocurre el milagro, ¿no? Se encuentra con Esaú y nada que ver lo que él pensó, lo recibe con gracia, con amor, hay perdón, hay restauración, todo cambió de un momento para otro. Pero mira, si Jacob no hubiera pasado este proceso de confiar en Dios, de orar a Él y luego haber luchado y perseverado con Dios, él no hubiera obtenido eso. Uno podría decir, ay Jacob, ¿para qué te preocupaste tanto, no? Simplemente hubieras caminado y ya, tu hermano estaba feliz contigo. No, tenía que atravesar ese proceso de confianza en Dios, de luchar con Dios y de vencer para entonces poder perseverar. Y a lo que voy es, mucho de esto para vencer el miedo, para poder enfrentarte a lo que a ti y a mí nos está aterrando hoy, va a consistir en confiar en Dios, pero muchas veces también en luchar con Dios. Ahora, no me explico a que te pongas a dar puñetazos al aire, no, pero el concepto es de que en oración nosotros deberíamos una y otra vez, con persistencia, ir con Dios, presentarle mi vida, presentarle lo que me está afligiendo con la confianza de que si persevero, Él también puede bendecirme. Y seguramente lo hará, porque es una promesa de parte de Jesús. Pidan para que reciban. Sean insistentes, vuelvan a hacerlo una y otra vez. Si tienes este problema, esto que te está llevando a la ruina una y otra vez mentalmente, ¿qué tienes que hacer? Una y otra vez llevarlo ¿a dónde? Con Jesús y luchar, aunque sientas que no te escucha, aunque sientas que no hay respuesta, una y otra vez. La carrera cristiana no se trata de ver quién llega más rápido, se trata de llegar, es persistir, día tras día, en los altos, en los bajos, persistir. Así que yo te digo, ¿cuál es tu miedo hoy? ¿Qué es aquello que te aflige? Podemos ser sinceros con Dios, ¿no? ¿Qué es aquello que no te deja dormir? ¿Qué es aquello que cuando piensas respecto al futuro te dices tú mejor no piensa en eso, ¿no? ¿Qué es aquello? Puede que sean tus hijos, tu misma vida, tu economía, tu matrimonio, ¿no? No sé. Cada uno de nosotros tiene realidades que estamos enfrentando. Y mi invitación hoy es pidámosle a Jesús que Él nos dé una conciencia plena de que Él está con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Y que nos dé también esta perseverancia de una y otra vez ir a Él en oración y rogarle y poner nuestras vidas delante de Él. Si no hacemos eso, mira, nada va a pasar. Te lo quiero decir con mucho amor y mucho cariño y con una advertencia. Si tú tienes cosas en tu vida que te están atorando, atascando, pero no se las llevas a Dios, esas cosas no van a cambiar. A lo mejor Dios las está dejando ahí para que lo voltees a ver a Él y tengas un argumento más fuerte. A lo mejor va a aumentar hasta que no te des cuenta que lo necesitas. Pero hoy es el día de salvación. Hoy es el día de poner tus ojos en Jesús y decir, Jesús, te necesito, ¿no? Te necesito, quiero ir a ti, quiero que tú me despiertes mi alma para todos los días ir una y otra vez contigo, estar de tu mano. ¿Qué te parece si oramos? Y me permites después orar por ti. ¿Oramos?